Ojalá ahorita se pueda integrar su compañero Alejandro. Ok, bien, entonces, como en cada clase, al comenzar le pregunto, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que recuerda de la última clase? Sí, buenas tardes. Bueno, estuvimos recordando sobre las etapas de la sucesión. Bueno, tuve que volver a ver la clase un poco porque es un poco complicado el tema. Y de lo que, bueno, le entendí, ¿no? Que eh, esta, pues son números cruzados, ¿no? Que no están ordenados. Y esto nos ayuda a ver qué estado de organización y conectividad y qué tanto de capital almacenado hay en cada etapa. También nos ayuda a ver qué tan rápido puede pasar de una fase a otra. Por ejemplo, decía de la explotación a la conservación, no suele pasar mucho tiempo, y de la fase de la conservación a la destrucción creativa también puede ser rápido o no tan rápido, dependiendo del evento. Por ejemplo, si es un incendio, pues es más rápido. También de la destrucción a la movilización, pues es rápido, ya que una vez que mueren los organismos del ecosistema, se empiezan a descomponer y en el tiempo en el que tardan en descomponerse, pues es el lapso que dura, eh, que va a tardar la fase de destrucción a movilización. Y una vez que los nutrientes pues regresan a la tierra, ¿no? Llegan organismos a explotar los recursos y a consumirlos, ¿no? Por eso se le llama explotación. Y puede ser que a veces los procesos pueden estar sucediendo todos a la vez. También estuvimos viendo sobre la estrategia K y la R. Pues en la estrategia K son plantas pioneras, las que van a colonizar los nuevos lugares, por ejemplo, líquenes y musgos. Y también los oportunistas que rompen el concreto y son como, por ejemplo, tréboles y dientes de león. Y también la estrategia R, estas se reproducen mucho, pero son pequeños y viven poco tiempo porque en donde crecen, pues el ambiente es inestable y, por ejemplo, en rocas, ¿no? Y no hay una protección de lluvia, de viento. También estuvimos viendo sobre las características de las estrategias, por ejemplo, la R, que pues tienen muchos descendientes, una vida corta, pocos recursos, tamaño pequeño, independencia en poco tiempo. En la K, pocos descendientes, vida larga, más recursos, de tamaño grande, independencia en más tiempo, y nos puso unos ejemplos, ¿no? De decir si pertenecían en estrategia R o K. Al principio, pues nos fuimos con cierta estrategia, ¿no? Pero al final, pues nos había dicho que es complicado clasificar ciertos organismos en una sola estrategia porque, pues, tienen poco de la R y tienen poco de la K. Sería todo. De acuerdo, muchas gracias, Belén. Sí, resumió bastante bien pues todo lo que estuvimos viendo en esa clase. Este, y pues sí, efectivamente estuvimos viendo pues la parte de la sucesión, de qué trata, como comentó usted, ¿no? Explicó muy bien la gráfica, ¿no? Bueno, cómo interpretar la gráfica que teníamos en la presentación. Este, cómo se relacionan las estrategias K y R con esta parte de la sucesión. Obviamente los organismos, como decía usted, ¿no? No están solamente categorizados como ser de estrategia K o de estrategia R, muchos están en el intermedio y además muchos de estos organismos pues se encuentran en todas las etapas de la sucesión de vegetal, ¿no? Pero sí es
En cada una de las etapas se caracterizan por tener más de una o más de otra, de otro tipo de especies, ¿no? Buenas tardes, Alejandro. Entonces, pues básicamente estábamos. Buenas tardes. Bien, qué bueno que acaba de entrar. Justo estábamos hablando de qué es lo que vimos en la clase pasada. Entonces le pregunto a usted qué es lo que recuerda de la clase pasada. Ya su compañera Belén dio un buen resumen, entonces no sé si qué recuerda usted. Alejandro, ¿necesita un poquito de más tiempo? Oh, bueno, creo que se tuvo que salir su compañero, pero bueno, continuamos, ¿no? Lo que él regresa. Voy a compartir pantalla, espero que se reintegre pronto su compañero. ¿Ya puede ver la pantalla compartida? Sí. Ok. ¿Puede ver la pantalla usted, Alejandro? ¿Nos escucha bien? Bueno, vamos a continuar. Espero que sí me esté escuchando. Y sí puede ver la pantalla compartida. Híjole, bueno, igual es internet, pero bueno, ok. Entonces, como comentaba ustedes, pues, estábamos viendo esta parte de esta gráfica, ¿no? De las fases de la sucesión. Veíamos que es una sucesión, ¿no? Veíamos que es un cambio de fases que va en una sola dirección para que un área vaya desde no tener vegetación hasta su posible vegetación potencial, ¿no? Final. Entonces, para que pase de estar despoblado a, por ejemplo, estar como un bosque o una selva o un desierto, etcétera, o simplemente hacer un desierto o una tundra,
hacer una tundra, necesita llevar a cabo ciertos cambios, ¿no? Ciertos procesos. Entonces, mediante estos procesos, que pueden ser pueden ser de poco a poco o pueden ser más rápidos, etcétera, y llegar a cierta vegetación potencial final, que no siempre va a ser la misma, pues bueno, van a haber cambios cualitativos y cuantitativos, es decir, las especies van a pasar de unas a otras, hasta llegar a la vegetación final, y además van a ir cambiando en números en cada fase. Es decir, en esta puede haber 20 de uno y 40 de otra, en esta 15 de uno y 30 de otra, aquí ya 80 de uno y 30 de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Van a ir cambiando las proporciones de las especies. ¿Por qué? Porque las condiciones del terreno, las condiciones ambientales en general, ¿no? De suelo, de climáticas, humedad, etcétera, van a ir cambiando dependiendo de las especies que vayan a habitar ahí. Por decirlo de alguna manera, las especies de una etapa van a hacer que haya condiciones óptimas para las especies que vayan a estar en la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque estas especies primeras se van a poder adaptar al lugar al que llegaron, pero ellas mismas con su propia existencia van a cambiar las características del terreno, ¿no? Del ambiente. Una vez que estas características hayan cambiado, abren puerta, recordemos, a otras especies que necesitaban estas nuevas características para poder habitar. Y entonces, estas nuevas especies van a ser mucho más, aunque sean más específicas, van a aprovechar de mucha mejor manera los recursos que la especie anterior. Y entonces así van a ir cambiando poco a poco, así va a ser en cada fase, van a ir cambiando, y entonces van a ir sustituyendo unas especies por otras hasta llegar a la parte de pues de la vegetación potencial o la vegetación madura, ¿no? Un bosque maduro, una selva madura, un desierto, etcétera. Ok, entonces veíamos cuáles eran las fases, ¿no? Primero un descampado, empiezan a llegar algunas plantas pioneras, etcétera. Luego empiezan a crear a romper tierra y a crear poco a poco cada vez más suelo, ¿no? Mientras rompen, ¿no? La roca. Y además mientras van dejando materia orgánica para que se vayan formando horizontes edafológicos, ¿no? Es decir, horizontes, divisiones entre cada parte de la tierra, ¿no? La parte de la materia orgánica, de pura tierra, la roca madre, etcétera, etcétera. Como veíamos aquí, bueno, aquí vamos viendo cómo pues va cambiando el horizonte edafológico hacia abajo. Pero esta gráfica, esta representación nos lo puede explicar incluso un poquito mejor, ¿no? Es decir, pues aquí vemos viendo cómo se va formando la materia orgánica y va subiendo, obviamente, ¿no? Porque se va acumulando poco a poco. Ok. Bien, y después estábamos viendo la sucesión progresiva que se divide en primaria y secundaria. Ahora, ¿por qué sucesión progresiva? Bueno, porque siempre va a ir en una dirección, digamos, va progresando, va cambiando hacia la dirección del bosque maduro, perdón, de la vegetación final, la vegetación madura. Y bueno, primaria y secundaria veíamos que ambas sucesiones van a partir de una escasez en el terreno, un terreno sin vegetación, pero la diferencia entre la sucesión primaria y secundaria es que en la primaria
el terreno no va a tener nada, no va a tener ni suelo formado, ni semillas de generaciones anteriores o de un bosque que había estado ahí, ni nada, ¿no? Va a ser pura roca, madre. En la sucesión secundaria, ahí sí ya habrá seguramente suelo formado, semillas almacenadas, etcétera. Es decir, si nos vamos a este cuadro de sucesión, digamos que el fuego, las tormentas e incluso la peste y la senescencia, este tipo de creación, de destrucción creativa, crearían las condiciones para que hubiera una sucesión secundaria. ¿Por qué? Porque si bien se arrasa con la vegetación que había originalmente, van a quedar seguramente algunas semillas, el suelo ya va a estar formado, va a haber nutrientes, etcétera, ¿no? Disponibles para los organismos vegetales, los productores primarios. En cambio, si fuera, no sé, por una el cambio de la vegetación haya sido por, no sé, ¿cómo se llama esto? Por una explosión volcánica, ¿no? Donde la lava pues cubre todo, entonces hay que volver a romper la roca, o porque, no sé, las placas tectónicas se juntaron y entonces salió roca desde abajo, o tapó una roca a la otra, entonces ahí ya diríamos que esa parte que no tiene ni suelo formado ni ningún vestigio de vegetación anterior, entonces ahí ya sería una sucesión primaria. Entonces, en resumen, sucesión primaria es cuando no había nada. Sucesión secundaria es cuando se arrasa con todo, pero todavía queda suelo y semillas. Sí, aquí dice, supone la existencia anterior de vegetación. Ok, y entonces íbamos con la parte de las pautas generales. Bien, tenemos aquí en este cuadro la característica y la tendencia a lo largo de la sucesión progresiva. ¿Qué es lo que suele pasar con la estructura de la comunidad? ¿Qué suele pasar con el ciclo de la materia? ¿Qué suele pasar con el flujo de energía del ecosistema? ¿Y qué suele pasar con el biotopo? ¿No? En cuanto a la estructura de la comunidad, ¿qué pasa durante la sucesión? Bueno, primero las especies cambian rápidamente al principio y después se van haciendo más graduales, se van ralentizando. ¿Por qué? Porque las especies que van sustituyendo a las otras, y los organismos que van sustituyendo a los otros, cada vez se vuelven más resistentes, más aptos para vivir en el lugar y aprovechar el lugar en el que están, y va a ser más difícil que vayan a cambiar y vayan a ser sustituidos por otros organismos, ¿no? En la asociación secundaria, los primeros estadios son poco determinados. Un momentito, por favor. Ya, gracias. Ok, entonces en la asociación secundaria les decía, los primeros estadios no son muy determinados. ¿Por qué no son muy determinados? Bueno, recordemos que al principio, bueno, si recuerdan esta parte de la gráfica que veíamos, imaginemos que tenemos pues bueno, nuestro bosque, ¿no? Nuestro bosque junto a un volcán inactivo. De repente el bosque se activa, perdón, el volcán se activa después de mucho tiempo y cubre todo nuestro bosque con una capa de lava de muchos centímetros, ¿no? Entonces lo que queda ahora es pura roca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, la destrucción creativa fue bastante severa. No quedan semillas, no queda suelo hecho, etcétera, no quedan microclimas que favorezcan algunas plantas. Entonces,
o algunos productores primarios. Entonces, en la etapa de movilización, donde tenemos nutrientes, energía y carbón accesibles, en esta parte, pues bueno, los organismos que van a explotarlo van a tener que ir llegando poco a poco y van a tener que ir abriendo estas dos partes de que las semillas empiezan a brotar, ¿no? O los organismos empiezan a llegar, y además de hacer la parte del suelo, hacer el suelo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí sí veríamos bastante marcado, ¿no? La parte de destrucción creativa, todo se acabó, destruimos todo. Luego la demovilización, se enfría la lava y entonces ahora tenemos mucha energía y materia accesibles, ¿no? Y también justo cuando empiecen a llegar los nuevos organismos, una vez que se haya enfriado la lava y empiece el viento y lleguen los nuevos, el nuevo musgo, el nuevo líquen, las nuevas ¿cómo se llama? Los nuevos pioneros y oportunistas, va a ser muy marcado cuando esté en la etapa de explotación y cómo va a pasar a la de conservación, ¿no? Eso en la de la sucesión primaria. Ahora, si fuera la sucesión secundaria, ¿qué pasaría? Es lo que les comentaba la clase pasada, ¿no? Estarían como que combinándose en todo momento, más aquí en la destrucción creativa, con los demás momentos, las etapas. Es decir, mientras, no sé, se está quemando, o mientras muere el bosque, porque ya son muy viejos los organismos. Entonces estamos pasando por partes de conservación y por partes, porque siguen siendo un bosque maduro, con consolidación, y por partes es una destrucción creativa porque pues está destruyendo el ecosistema. Y también al mismo tiempo ya empieza a haber nutrientes, materia y energía disponibles, y al mismo tiempo ya está llegando a la parte de explotación, ¿no? Y entonces, como ya tenemos suelo hecho, ya tenemos semillas de la parte de conservación, entonces no va a empezar desde cero, porque aquí ya puede crecer tal vez algunos pinos, algunos organismos que ya son más resistentes, que no tienen que abrir suelo y van a aprovechar mucho mejor los nutrientes, ¿no? La materia. Entonces, en la sucesión secundaria, al principio, cuando empieza a empezar la parte de explotación, todavía no vamos a distinguir bien si estamos en explotación, si estamos ya en la parte madura, o estamos en camino o estamos a la mitad. No va a ser un poquito más confuso al principio, y cada vez conforme vayamos acercándonos a las fases finales, entonces a la consolidación, pues bueno, ahí sí ya vamos a ir viendo más marcadas las diferencias. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar cada vez más a la última etapa. Bien, los individuos van a ser cada vez más grandes en general, ¿no? Empezamos por líquenes y musgos, luego hierbas, después arbustos y al último árboles, ¿no? Y lo mismo, con todos los organismos. La diversidad de especies aumenta hasta que en los estadios finales se estabiliza o disminuye. ¿Por qué? Porque, nuevamente, mientras pasamos por todas estas etapas, vamos a tener partes de transición de una etapa a la otra, y entonces vamos a tener un mosaico de especies que se van a combinar. Pero cuando ya estamos llegando a estas últimas partes, o llegamos a un nivel máximo de diversidad, donde ya todos están combinados y hay un poquito de todo, o hay algunas dominancias y hay algunas pocas organismos de otra especie, o una vez que aquí, no sé, ya tenemos 10 especies de la parte anterior y 30 de esta parte, una vez que pasamos al último estadio, o conforme vamos pasando a los últimos estadios,
pues digamos que ya no van a estar estas especies de los ciclos anteriores, ya nada más quedan las de los ciclos actuales, entonces quedaríamos en 30 en vez de 40 especies. Entonces, lo mismo ocurre con, es lo que nos dice, ¿no? Conforme vamos yendo a la, ¿cómo se llama? A la vegetación potencial, puede que suba a su máximo la diversidad o que más bien se mantenga, ¿no? Bien. Otro punto acerca de la estructura de la comunidad en una sucesión es que la biomasa total aumenta con mayor proporción de leña. La materia orgánica muerta aumenta. Es decir, obviamente conforme vamos pasando de hierbas a arbustos, árboles, cada vez más se va haciendo más evidente la biomasa del árbol porque tiene más tronco, más ramas, es más alto, etcétera, ¿no? Entonces va, y por eso se habla de la mayor proporción de leña, porque lo que más aumenta pues es la leña, ¿no? La madera. Y finalmente la materia orgánica muerta aumenta, ¿no? Obviamente, pues entre más grande sea el organismo, más desechos va a tener. Entonces la biomasa va a aumentar porque, pues bueno, porque tiraron más hojas y tienen más desperdicios, pues los organismos de todo el bosque, ¿no? O de todo el ecosistema. Ok. Un segundo, jóvenes. Bueno, ahorita. Ok. Entonces, esto en cuanto a la estructura de la comunidad. Ahora, en cuanto al ciclo de la materia, ¿no? Tenemos que los ciclos de nutrientes se hacen cada vez más cerrados. Por lo tanto, el reciclo interno aumenta, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí se producen muchos nutrientes y estos, pues generalmente, como no hay nuevas especies, se van a pasar a otros ecosistemas, ¿no? Pero conforme van aumentando las especies, sus necesidades y viendo los recursos que hay, los nutrientes que se van produciendo cada vez más, o en una sucesión más profunda, ya no necesitan irse a otro lado para ser aprovechados. O bueno, ya no se aprovechan en otro lado porque inmediatamente se empiezan a aprovechar dentro de nuestro estadio final, ¿no? Entonces, por eso, aquí nos menciona, ¿no? Por lo tanto, el reciclaje interno aumenta. En un bosque maduro, en un arrecife de coral, etcétera, sí puede haber mucha producción de biomasa, de animales, de plantas, etcétera, pero esta misma producción, producción tiene que ser utilizada por los mismos organismos porque ya no pueden extraer de otro lado y esta producción ya no va a otros lados porque se aprovecha aquí, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Alejandro, ¿usted va bien? ¿Más o menos si escucha? ¿Cómo va? Bueno, espero que sí nos esté escuchando. Ok. Bien. Ahora, esto ya es en cuanto a la estructura
materia. Y ahora, en cuanto al flujo de la energía en el ecosistema, pasa lo siguiente, ¿no? Por un lado, la producción bruta aumenta en las fases iniciales, es decir, la producción de materia orgánica y energía aumenta al principio. ¿Por qué? Porque en este descampado, con muchos recursos, pues primero había, no sé, tres plantas, ¿no? Y podían usar de todos los recursos. Pero producían nada más 3 plantas. Ahora, aumentamos, estas se van reproduciendo, van llegando algunas, y entonces ahora tenemos más, organismos que utilizan los nutrientes. Y entonces, igual todos estos van a producir más energía y materia. Pero bueno, eso es porque todavía hay mucho recurso disponible. Una vez que ya llegamos a cierto punto, el recurso va a disminuir porque ya van a ser demasiados organismos y el recurso va a disminuir. Cuando van aumentando ya hasta cierto punto de la población. Por eso veíamos en... A ver, permítanme. En esta parte de resiliencia y estabilidad, no sé si recuerdan estas formas de trayectoria, ¿no? De cómo se van a comportar una especie a comparación de otra, ¿no? Donde van a ser estas elipses curiosas, ¿no? Y veíamos que en muchos organismos, muchas formas de ver cómo se comportan las especies es que fuera de cierto límite, los organismos tienden a desregularse, ¿no? Y dentro de ese límite los organismos tienden a la regularización, ¿no? Al equilibrio más adecuado, por decirlo de algún modo, ¿no? Ok. Entonces, antes de cierto límite, la población va a estar bastante desregulada y hasta cierto límite la población va a regularse, ¿no? Ok. La producción neta disminuye ya que la respiración aumenta de acuerdo con el aumento de tamaño de individuos, ¿no? En consecuencia, la producción bruta es inicialmente superior a la respiración. Entonces, y finalmente se igualan, ¿no? Finalmente llegamos a esta parte de equilibrio de igualdad. Ok. Las cadenas tróficas son inicialmente lineales y luego se hacen más complejas. Ok, entonces nuevamente las especies, pues nada más hay, no sé, un depredador o 2 depredadores, o 3 productores primarios y 2 presas, ¿no? Entonces, pues son poquitos. Y pues básicamente son bastante lineales, ¿no? El grillo se come la hoja, la araña del grillo, la araña se desintegra y la hoja, el árbol vuelve a crecer, ¿no? Eso sería como muy lineal, pero conforme van llegando más especies y algunas se van quedando, entonces ahí sí, ¿cómo se llama? Ya tenemos varios depredadores que comen de varias presas y así sucesivamente. Y entonces, pues bueno, así se hacen más complejas, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la parte de biotopo, tenemos que los seres vivos se especializan cada vez más. Los ciclos biológicos se hacen más complejos. La energía y los nutrientes se emplean de forma más eficiente.
y hay un mayor nivel de autorregulación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nuestro ecosistema se va a ver más especializado, los ciclos biológicos más complejos, la energía y los nutrientes van a ser utilizados para algo que valga más la pena, por decirlo así. Y el propio ecosistema se va a autorregular mucho más rápido, ¿no? Cuando esté en sus fases iniciales es muy fácil que se desregule, pero ahora como los organismos son más resistentes, se puede regular más rápido, ¿no? Ok. Bien, Belén, ¿le parece si nos tomamos 5 minutos? Necesito tomar un poco de agua y pasar al sanitario. Entonces, nos podemos ver aquí a las 5 p.m. para seguir con la clase. Sí, está bien. Ok. Entonces, regresamos en unos 5 8 minutos. Sí, claro. Gracias. Gracias. Listo, ya vamos regresando, jóvenes. Ok. Bueno, entonces estas son las pautas generales. Lo que podemos resumir en gran parte, ¿no? De la sucesión progresiva vegetal. Ahora, ok, vemos que la sucesión progresiva va desde un punto cero, por decirlo así, donde no hay nada, prácticamente, hasta el punto final, digamos, el punto 10, ¿no? Donde ya tenemos nuestro, nuestra vegetación madura, nuestra vegetación potencial completa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ocurre que, bueno, porque sabemos, ¿no? Que, no sé, se incendió un lugar, empiezan a crecer plantas, pasan unos años, empiezan a crecer otras, pero... Permítame un momentito, déjenme leo. Ah, ok, no se preocupe. Ok, bueno, ahorita lo escribo cuando regrese su compañero. Ok, entonces, pues sabemos que no siempre va a ser, digamos, lo ideal o perfecto de que tengamos nuestro descampado y de repente, y ya la vegetación llegue a este punto. A veces la vegetación llega nada más a o solo a este punto, o a este, ¿no? No llega hasta la fase final, no llega hasta la vegetación madura, como para que muera por senectud, ¿no? Por senescencia, ¿no? Muchas veces la vegetación actual es muy diferente de la vegetación potencial. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no hemos llegado a la última fase, por otro lado. Y muchas veces ocurre por las presiones exteriores, ya sean naturales o antrópicas, es decir, cayó un rayo y se encendió, alguien le prendió fuego, un volcán hizo erupción, alguien quiso hacer talar para poner para hacer cultivo, o alguien
o se va a utilizar el terreno para hacer casas, etcétera, ¿no? Entonces, por cualquier presión exterior, natural o antrópica, que tiene una posterior pérdida de suelo, pueden llegar a tener o a invertir la sucesión en algunas zonas. Y la sucesión cuya dirección va desde la vegetación potencial hacia las comunidades más simples se denomina sucesión regresiva. Cuando estamos en algún punto alto y regresamos a un punto más básico, se le va a llamar sucesión regresiva. Ok. Bien. Ahora, cuando estas presiones externas que están destruyendo la vegetación terminan, paran, hay una tendencia natural a reiniciar nuevamente la sucesión progresiva hasta llegar de nuevo a la vegetación potencial. Entonces, básicamente, la ruta sería, de nuestra sucesión, sería, no sé, tenemos nuestro campo así con poca vegetación, llegamos hasta la parte de arbustos, ¿no? Pero de repente, no sé, trajimos, se quemó, esa es la parte más sencilla para explicar, ¿no? Se quemó, hubo un incendio, no llegamos a esta vegetación potencial y entonces llegamos nuevamente a las herbáceas, donde solo hay puras hierbas o donde pues ya solo está la tierra quemada, ¿no? Entonces, pero terminó el incendio y otra vez va a volver poco a poco a regresar al camino de la sucesión progresiva para que en algún momento pueda llegar a esta vegetación potencial. Y esto puede ocurrir varias veces sin que llegue hasta este punto de la vegetación potencial. Si no llega al punto de la vegetación potencial, entonces vamos a decirle que es sucesión regresiva. Ahora, no sé, por ejemplo, si nosotros pusimos teníamos la vegetación aquí, ¿no? En este nivel. Y entonces talamos porque queremos poner salones, ¿no? Y entonces llegamos a un punto aquí donde no hay nada. Tenemos nuestros salones, queremos, no sé, o queremos poner cemento. Pusimos una plancha de cemento. Pero después de unos años, pues no funcionó el proyecto, la gente se fue o ya no lo quieren usar. Ya no se utilizó, en resumidas cuentas. Entonces, nuevamente va a empezar el proceso de sucesión. Van a empezar a haber oportunistas, pioneros, a romper el asfalto. Van a comenzar a hacer tierra, a hacer suelo y poco a poco van a volver al camino de la sucesión progresiva. Tomemos en cuenta que para que esto ocurra, se necesitan muchísimo tiempo, ¿no? Varios años para que, puedan retomar el camino de la sucesión. La sucesión vegetal sí toma cierto tiempo. Depende de las especies, depende del ambiente, el clima y los cambios que estén ocurriendo, pero suele ser, pues no es muy rápida, ¿no? No pasa de un mes para otro generalmente. Ahora, entonces, cuando terminan las presiones externas, ya sean del ser humano o naturales, y regresa otra vez al mismo sentido de la sucesión progresiva, como esto es lo que pasa, decimos que son procesos dinámicos, que caracterizan en teoría, una sucesión regresiva sería reversible, es decir, aunque suene redundante, una sucesión que va en sentido contrario, en teoría puede revertirse, termina la presión externa y volvemos al camino natural, ¿no? Progresivo. En teoría. Pero no siempre es así. En la práctica no siempre va a ser así. Sobre todo cuando las condiciones del medio, del ambiente, deterioran profundamente a lo largo del proceso
y se llega a un estadio intermedio que se estabiliza o a otro terminal diferente de la vegetación potencial teórica. Un ejemplo. Bueno, primero lo explicamos, ¿no? Podría ser que en vez de llegar a la posible vegetación potencial que había, nada más llegue hasta este estadio. ¿Por qué? Porque ya las condiciones de contaminación, etcétera, no van, sí son aptas para los arbustos, para las hierbas, ¿no? O para que el árbol llegue nada más a estadio de arbusto, porque ya no puede crecer más por la contaminación misma. Y ya no va a llegar hasta aquí, porque no, el ambiente no va a poder soportar, ¿no? O bueno, más bien los árboles, los organismos de la vegetación potencial no van a poder vivir ahí porque no van a poder crecer tan altos, no van a poder, son más sensibles, etcétera. Entonces no van a llegar a este último punto, van a llegar nada más a puntos anteriores. Es como, por ejemplo, imaginemos que nuestro árbol es una persona, ¿no? Es un niño. Ahora, si este niño se le da de comer bien, hace suficiente ejercicio, casi no se enferma, pues va a llegar a ser una persona bueno, y por genética misma, va a llegar a su máxima estatura, va a ser fuerte y va a estar sana la persona, ¿no? Pero, si a este niño, en el camino de su desarrollo a ser un adulto completamente desarrollado, no come bien, sufre desnutrición, o se enferma de polio, no va a poder llegar hasta su altura potencial de adulto. ¿Por qué? Porque no se dieron los nutrientes necesarios durante el proceso de desarrollo para que llegara hasta este punto, sino que solamente va a llegar hasta este punto o hasta este punto, pero no a la parte final potencial, porque no tuvo los recursos para llegar ahí y ya no los va a tener. Entonces lo mismo con la vegetación. No sé si se entendió más o menos la referencia, lo que acabo de decir, la alegoría. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí. De acuerdo. Entonces, nos pone aquí de ejemplos, ¿no? Si se saliniza el suelo, o el medio se contamina, o se extinguen poblaciones de plantas, donde pues ya no va a llegar el pino maximartinensis porque se extinguió de la zona y ya no puede llegar a menos de que llevemos, nosotros transportemos semillas, los bancos de semillas, ya no va a llegar a esa vegetación potencial que se creía que iba a llegar antes de que tuviéramos la interrupción de la sucesión. Va a llegar hasta un punto anterior, ¿no? Ok. Entonces, en teoría, después de cualquier evento que provoque una sucesión regresiva, después de que este evento termine, debería de regresar a la sucesión progresiva. Pero esto no siempre va a ocurrir. Dependiendo del daño que se le haya hecho al ambiente. Ok. Bien. Entonces, a lo largo de este objeto de aprendizaje, de lo que estuvimos viendo, hemos comprobado que las comunidades vegetales tienen un dinamismo temporal a escala histórica, que permite que la vegetación pueda regresarse tras graves perturbaciones de origen antrópico o catastrófico, ¿no? Estos cambios en la vegetación siempre van acompañados de cambios en el suelo, en el microclima y en la fauna, que son componentes del ecosistema que se encuentran en estrecha relación, ¿no? Finalmente, por eso se habla, ¿no?, de la sucesión vegetal y vemos que están caracterizados por ciertos puntos. Y si bien aquí hablamos de, pues bueno, es sucesión vegetal, ¿no?
También estamos hablando de estrategias R y estrategias K, que aunque sean más asociados con animales, también aplican aquí, que además van a incluir nuevamente a las especies animales, porque nuevamente los organismos generalmente o son muy generalistas, o son muy específicos de lo que necesitan comer. Ok. Bueno, este dinamismo temporal va a provocar que una comunidad en un área determinada sea diferente a la de un área adyacente. Es decir, a un área de al lado. Aunque compartan características edáficas, es decir, de suelo, y climáticas. Y entonces, el que haya, ya sabemos, ¿no? El cambio de una zona a otra a nivel ecosistémico siempre va a existir, es decir, siempre van a ser diferentes una zona a otra, porque van a recibir cambios ambientales diferentes que van a favorecer la sucesión, o ya sea progresiva o regresiva. Por ejemplo, la zona urbana quemada junto a una zona no quemada, o una zona de bosque junto a una zona talada. Ok. Esta diversidad, unida a la variación espacial que provocan cambios en los tipos de suelo y cambios en las características climáticas, microclimáticas, como la ladera solana y umbría, cambios de altitud, etcétera, están en la base de la gran diversidad de paisajes vegetales. Es decir, por un lado, cada zona, cada región en la que existe la vegetación, en la que existe nuestro planeta, tiene características diferentes, está en procesos de desarrollo diferentes, va a pasar por procesos diferentes, porque tal vez el ser humano decidió aquí talar y aquí no. Entonces, pues va a trazarse más en su sucesión que la parte no talada. Y además, pues bueno, sabemos que de un punto A a un punto B puede haber diferencias en microclima, porque a alguna zona de la montaña sí le toca más el viento que a otra. A una zona le toca más el sol que a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, es decir, las características diferentes del clima, del suelo, y también de los sucesos que van a ocurrir en alguna zona, nos da una gran variedad de diversidad de paisajes vegetales, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? No, ahorita no. Ok. Puede ser un poco confuso en un inicio, ¿no? Pero conforme lo vamos viendo, lo vamos leyendo, lo vamos analizando, va quedando cada vez más claro, ¿no? Ok. Bien. Entonces, pues ya vimos los temas de... hemos estado viendo los temas de agroforestería, de sucesión, de resiliencia y estabilidad. Y ahora vamos a ver el tema de los servicios ecosistémicos. Ok. Entonces, les pregunto, ¿qué es un servicio ecosistémico? O bueno, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que sea un servicio ecosistémico? No lo tienen que buscar en internet. ¿Ustedes qué creen que signifique un servicio ecosistémico?
¿Los leo o los escucho? Adelante. Bueno, no he escuchado de ese término, pero eh, suena que es algo que aporta o es algo que beneficia al sistema. Que beneficia al... Dice algo que beneficia al ecosistema. O que el ecosistema da como beneficio. Esa es mi pregunta. Más que nada porque no la terminé de escuchar bien al final, entonces no sé si pueda aclarar esa parte. Ah, sí, es algo que beneficia al sistema. Ok, de acuerdo. Entonces, suena, sí, ¿no? Lo que se le da al ecosistema. Ok, vamos a ver qué es un servicio ecosistémico. Bien. Bueno, básicamente vamos a ver qué es un servicio ecosistémico y vamos a ver cómo podemos clasificar estos servicios, porque los podemos clasificar, podemos describir y podemos valorar las funciones, bienes y servicios del ecosistema. Ok. Bien, pues bueno, para empezar, en las últimas décadas hay un campo científico, un campo, ¿cómo se le puede llamar? Pues sí, campo laboral, que se le llama economía ecológica, donde vamos a tratar básicamente de especular y valorar, darle cierta monetización a la parte ecológica. Es decir, se ha tratado de darle cierto valor a las funciones, bienes y servicios de un ecosistema. Y más allá de decir qué es lo que podemos hacer por el ecosistema, es más bien valorar lo que el ecosistema hace por nosotros. Y bueno, uno desde el punto de vista de alguien que vive cerca de un ecosistema, por ejemplo, las comunidades de personas, ¿no? Que vivimos cerca de un bosque, de un río, de una selva, de un desierto, etcétera. Más allá de eso, nosotros sí podemos decir, bueno, culturalmente sabemos qué nos da, qué no nos da, etcétera. Pero hay mucha gente, pues en otras partes, que no le importa, ¿no? No le importa saberlo porque pues no sabe cuál es el proceso que se lleva a cabo para que tengan algunas cosas que no llegan a valorar porque no saben que tienen gracias a los ecosistemas. Entonces, un servicio ecosistémico o la economía ecológica trata de darle un valor también monetario para que pues más personas entiendan por qué es importante el medio ambiente, por qué son importantes los ecosistemas. Ok. Y bueno, a pesar del aumento de las publicaciones sobre bienes y servicios del ecosistema, ha sido difícil alcanzar la evaluación y valoración en un marco legal. ¿Por qué en un marco legal? Bueno, porque esto va a generar además obligaciones y derechos del ecosistema y obligaciones de parte de las personas que vivimos en este planeta y explotamos el planeta para con él, ¿no? Para con los ecosistemas, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se valora al ecosistema?
a lo que nos da un ecosistema. Bien, tenemos entonces los bienes y servicios del ecosistema y le podemos dar 3 valores generales: los ecológicos, los socioculturales y los económicos. Si sumamos estos, adelante, Belén. No se ve su pantalla. ¿No? Ah, ok. A ver. Un momentito. ¿Ya la puede ver? No. Todavía no. ¿Puede entonces salir y volver a entrar, por favor? Ya. Ah, bueno, ok. Bien, entonces veíamos aquí los bienes y servicios del ecosistema, que los podemos resumir en 3, ¿no? Ecológicos, socioculturales y económicos, ¿no? Y si los juntamos, vamos a tener el valor total de los bienes y servicios del ecosistema, ¿no? Y entonces, bueno, ¿de qué trata cada uno? Bueno, los valores ecológicos se basan en la sostenibilidad ecológica, los socioculturales se basan en la equidad y percepciones culturales, y los económicos se basan en la eficiencia y rentabilidad, que tanto podemos sacar de un servicio ecosistémico. Ahora, por otro lado, tenemos que necesitamos tener un proceso de toma de decisiones para determinar opciones políticas y medidas de gestión social. Necesitamos hacer varios procesos de decisiones para ver qué se puede hacer, qué podemos hacer como sociedad. Y entonces esto nos lleva a una estructura y procesos del ecosistema. Debemos de conocerlos, de dónde vienen también los valores ecológicos, qué tan sostenibles son un ecosistema. Y bien, de esta estructura y procesos del ecosistema van a salir las funciones del ecosistema. La regulación, el hábitat, la producción y la información. Entonces, de las funciones que existen las podemos resumir en estas 4, ¿no? Un ecosistema que regula, un ecosistema que nos da hábitat, un ecosistema que produce y un ecosistema que tiene información, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sería una función del ecosistema, no? Porque ya vimos que los bienes y servicios vienen de acá, y de estas estructuras y procesos de los ecosistemas tenemos qué funciones tiene un ecosistema. Entonces, tenemos el funcionamiento interno del ecosistema y los beneficios derivados por los humanos, ¿no? En cuanto al funcionamiento interno de un ecosistema, tenemos los flujos de energía, los ciclos de nutrientes y las interacciones. Entonces, vemos nuevamente. Cuando estábamos viendo esta parte de teoría de sistemas, tendríamos a nuestro sistema, entradas, salidas, el ambiente, y aquí adentro tendríamos los flujos de energía, los ciclos de nutrientes y las interacciones, ¿no? Entonces, dentro del sistema tenemos todo esto. Ok. Y bueno, ¿qué beneficios van a salir para los seres humanos de todo esto que está ocurriendo en el sistema? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, producción de alimentos y tratamiento de residuos. Ahora, entonces, la capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios
que satisfagan las necesidades humanas directa e indirectamente. Esa va a ser una función del ecosistema. ¿Qué capacidad tiene los procesos y componentes del sistema? ¿Qué capacidad tiene este sistema de proporcionar bienes y servicios que vayan a satisfacer nuestras necesidades humanas, ya sea de manera indirecta? ¿Cuánta capacidad tiene? Mediante procesos y componentes naturales. Ok. Entonces, como vimos aquí, podemos dividir en 4 categorías principales las funciones del ecosistema. Las de regulación, las de hábitat, las de producción y de información. ¿Y en qué se resumen estas? Bueno, en las de regulación podemos decir que los ecosistemas mantienen la salud del ecosistema, ellos mismos se regulan, y que además brindan servicios con beneficios para los seres humanos. Agua, suelo, aire limpio, control biológico, ¿no? En cuanto a las funciones del hábitat, tenemos que proporcionan refugio y hábitat a plantas y animales, y contribuye a la conservación de la diversidad biológica y genética. Entonces, básicamente le dan refugio a plantas y animales, a los organismos que viven ahí mismo, y además, al darles refugio, ayudan a que se conserven estas diversidades biológicas y genéticas. En la parte de funciones de producción, bueno, en los ecosistemas se crea la fotosíntesis que se va a convertir en energía, que esta se va a convertir también en biomasa, que es lo mismo que van a ser los carbohidratos, y estos carbohidratos van a ser bienes del ecosistema para consumo humano, en forma de alimentos, materias primas y material energético. Esta fotosíntesis va a crear la biomasa que van a tener las plantas generalmente, y estas plantas van a crear madera para materia prima, van a crear alimento para los seres humanos y para los animales que se van a comer los seres humanos, y en general material energético. Y finalmente tenemos la función de información, las funciones de información, donde los ecosistemas contribuyen al mantenimiento de la salud humana, al brindar oportunidades de reflexión, enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo y recreación. Entonces, además de todo esto que nos hacen, que ellos solitos se autorregulan, nos dan agua, suelo, aire, comida, nos cuidan a las demás especies, etcétera. Además, cuidan de nuestra salud mental, o nos sirve para cuidar de nuestra salud mental, ¿no? Ok. Bien, entonces, siguiendo con la parte de la clasificación de las funciones, bienes y servicios del ecosistema, en un panorama general de las principales funciones, bienes y servicios de los ecosistemas naturales y de sus estructuras, se entiende en un panorama general de las principales funciones, bienes y servicios de los ecosistemas naturales y las estructuras de estos y procesos ecológicos asociados. Y entonces aquí también se incluyen aquellos bienes y servicios que pueden ser utilizados sobre una base sostenible con el fin de mantener las funciones del ecosistema, los procesos y estructuras de los ecosistemas asociados. Segundito. Sí, dígame, Belén.
No, es que le decía que un segundito para tomar agua. Bueno, estaba yo tomando agua y en eso se tuvo un error la página de internet, entonces se reinició la videollamada, pero ya estamos de vuelta. Ok. Y bien, en cuanto a las funciones y servicios de un ecosistema, tenemos el concepto de sostenibilidad ecológica. ¿Qué es la sostenibilidad ecológica? Vimos que es sostenibilidad en general, es decir, que las necesidades presentes sean cubiertas sin poner en riesgo las futuras, ¿no? Ok. Ahora, en cuanto a la parte de agroforestería, veíamos que la sostenibilidad, o decir que es sostenible, bueno, ya incluye también que las mismas personas que hacían los cultivos, etcétera, fueran capaces, ¿no? Sus necesidades fueran solventadas por el trabajo que hacían. Que estrechara lazos en las comunidades, etcétera, ¿no? Es decir, como que tenía algo más específico en cuanto a qué significa sostenibilidad en la agricultura forestal, perdón, en la agroecología, perdón. Ahora, en cuanto a la sostenibilidad ecológica, ¿qué podemos decir? Bueno, son los límites naturales establecidos por la capacidad de carga del medio ambiente natural, de modo que el uso humano no afecte irreversiblemente la integridad y el buen funcionamiento de sus procesos y componentes naturales. Es decir, aquí se habla de que se satisfagan pues algunas necesidades o se utilice el ecosistema, pero en la sostenibilidad ecológica en este punto más bien trata de no perjudicar al ecosistema como tal, ¿no? Y bueno, aquí hay una parte muy importante que hay que resaltar, que es la capacidad de carga de un ecosistema. Aquí nos habla de límites naturales establecidos por una capacidad de carga. Los límites naturales de un ecosistema establecidos por una capacidad de carga. Ahora, por límites establecidos vemos que podemos deducir que es hasta dónde puede llegar un ecosistema, ¿no? Pero este tope, este límite que tiene un ecosistema para llegar, ¿de qué va a depender? De la capacidad de carga. Ahora, ¿qué es la capacidad de carga? ¿A usted qué le suena que sea la capacidad de carga? Lo que puede tolerar. Ok. ¿En cuanto a qué? ¿Qué puede tolerar? ¿A qué se refiere? A los cambios. Ok. En parte sí, los cambios. Muy bien. Bueno, voy a dar una breve explicación, pero le encargo busque usted qué es la capacidad de carga de un ecosistema. Bien, para la próxima clase, porque ya faltan 20 minutos, más que nada por eso lo digo, ¿no? Ok, la capacidad de carga es, sí, cuánto puede tolerar o cuánto puede dar un ecosistema sin que éste se desregule al punto de no poder regresar a lo que era antes, a dar los servicios que daba antes. Es decir, podríamos asociarlo con la parte de resiliencia y estabilidad. ¿Qué tanto aguanta un ecosistema en cambios, en presión, en que se le esté extrayendo? Para que, bueno, ¿qué tanto puede soportar este ecosistema sin que deje de ser el ecosistema? Es decir, sin que deje de dar los
los bienes y servicios que éste da. ¿A qué me refiero? Ok, imaginemos que tenemos 1 hectárea, ¿no? De bosque. Y aquí, en este bosque, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Una manada de 5, ¿cómo se llama? Cerdos salvajes. Yo sé que son de color negro, pero los vamos a poner rosa para que creamos que son cerdos, ¿no? Ok. Estos 5 cerdos salvajes, ¿qué necesitan? Necesitan agua, necesitan comida, necesitan refugio, necesitan espacio. ¿Qué más necesitan? Necesitan lodo. Ok. Eso es lo que necesitan. Entonces, 1 hectárea, digamos, puede soportar máximo 15 de estos cerdos salvajes. ¿Por qué? Porque lo que vayan a comer estos cerdos salvajes, antes de que sean 15, se va a poder regenerar lo suficientemente rápido en lo que estos 15 cerdos salvajes pues necesitan volver a comer. Bien. Ok, ¿no? Ahora, digamos que estos 15 cerdos salvajes, bueno, la población crece, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Además es la cantidad que pues todavía los depredadores los pueden mantener a raya, ¿no? Ahora, tenemos nuestros 15 cerdos salvajes, pero se reproducen más. 16, 17, 18, 19, 20 cerdos salvajes. ¿Qué empieza a pasar con esto? Bueno, lo que empieza a pasar es que si antes con 15 cerdos salvajes comían 10 toneladas de pasto, yo sé que no comen pasto, pero digamos, ¿no? 10 toneladas de pasto, y estas la capacidad máxima de regeneración del pasto son 10 toneladas por año, o por mes, digamos por mes. Una vez que son más de 15, ya no van a ser 10 toneladas, van a ser, no sé, 12 toneladas, ¿no? Estas 12 toneladas no van a permitir que en un mes vuelvan a haber 12 toneladas disponibles, sino que a la siguiente ocasión ya no van a ser 10 toneladas, van a ser 8, luego 6, 4, 2, ninguna tonelada. Y entonces ya vemos que la capacidad de carga fue excedida porque ya esta área del ecosistema ya no va a poder regenerarse tan fácilmente, empieza a salir de los límites de estos límites de población, y entonces empieza a haber una desregulación y un círculo vicioso en donde pues se ve el ecosistema afectado porque hay demasiados organismos. Si de todos modos sigue habiendo más cerdos salvajes, porque bueno, todavía tenemos no sé, comida que los puedan soportar, pero aunque ya no se esté regenerando lo suficientemente rápido, va a hacer que se terminen de acabar toda la comida y ya no pueda regenerarse, y entonces van a empezar a morir más cerdos salvajes porque ahora sí ya no van a tener comida.
Y entonces ya estamos afectando a otras especies. Estamos afectando a otras especies, estamos afectando a la misma especie. Ya no se puede regenerar lo suficientemente rápido y ya no va a poder dar ni los bienes ni los servicios que daba. ¿Por qué? Porque ya ya no se están regenerando las demás especies como deberían. Más o menos vamos bien hasta aquí, Belén. Sí. Entonces, la capacidad de carga puede ser interrumpida o puede sobrepasarse por cualquier especie, cualquiera. Ahorita puse de ejemplo a los cerdos. Puede ser, obviamente, pueden ser humanos, pueden ser escarabajos, pueden ser langostas, pueden ser perros, gatos, pueden ser plantas, pueden ser bacterias. Si digamos tenemos demasiados árboles que ya no tienen ni espacio ni nutrientes, entonces estamos viendo que se está rebasando la capacidad de carga, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima clase vamos a volver a hablar de la capacidad de carga para que quede más claro. Y vamos a ver también esta parte de las funciones, bienes y servicios de los ecosistemas naturales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Belén? ¿Comentario? No, voy a checar otra vez la clase porque sí hay algunos conceptos que pues sí es un poco complicado. Y también le quería decir que el viernes no voy a poder entrar a clase, es que tengo una salida. Sí llego ese mismo día, pero la urban aquí en Tabá llega muy tarde y no podría entrar, no me daría tiempo. Ah, ya veo. Ok, bueno, tenemos dos opciones para esto. Si su compañero Alejandro se puede conectar, grabamos la clase y ya la ve usted. Y si no se puede conectar tampoco, pues ponemos la clase nuevamente, como en esta ocasión. ¿Le parece? Sí, por favor. De acuerdo. De todos modos, ya sabe, siempre se graba la clase para que pues no vaya a haber